y a esta hora nos acompaña Leonardo Soto. Él es economista, pero además él es presidente de Integral Consultores Group y está con nosotros la tarde de hoy para revisar lo que puede venir en materia económica en nuestro país para el 2021, luego del desempeño de lo que ha sido este 2020, que no ha sido bueno para ninguna parte del mundo, básicamente. Bienvenido. Gracias, Mariana. Muchas gracias por recibirme en tu espacio. Bien, quisiéramos comenzar la tarde de hoy revisando esto. ¿Qué se puede esperar de cara al 2021? El 2021 es un año de desafíos. El 2020 va a migrar mucho de lo que ha sido el comportamiento económico actual al 2021. ¿En qué sentido? Uno, el tipo de cambios va a seguir en constante fluctuación por un indicador clave que es la deficiencia de ingreso en divisa internacional, debido a que nuestra principal actividad de exportación lamentablemente no se encuentra en su mejor situación. Dos, tenemos un problema grave con el tema de producción. Prácticamente todo lo que es producción interna para consumo está retraído, contraído, al punto de que se estima que el Producto Interno Bruto al cierre del año 2020 esté alrededor de menos 20 o menos 25%. Es decir, que nuestra participación en producción para consumo interno es 25%, sería 25% menos durante todo el ejercicio, y se va a trasladar al año 2021 con relación a lo que ha sido nuestro comportamiento como sociedad. Ahora, el 2021 dibuja un escenario particularmente interesante. ¿En qué sentido? Existe la posibilidad, dadas las condiciones actuales de reestructuración a nivel de la geopolítica mundial, de que se den procesos de negociación, se den procesos inclusive muy necesarios en la actualidad, reestructuración de deuda, y la posibilidad de que Venezuela tenga acceso a dinero fresco, que en este momento requiere un aproximado de 80.000 millones de dólares para poder reactivar gran parte de su aparato productivo, poder fortalecer los servicios básicos y poderles dar un sentido diferente a la participación del ciudadano como promotor de actividades económicas, de desarrollo productivo, de desarrollo comercial o servicios en sí. Dentro de lo que habla y el punto importante del tema de los servicios, lo que Venezuela puede hacer en materia de servicios, cómo puede reactivarse una economía con la deficiencia de servicios públicos que tenemos hoy en el país. ¿Cómo puede ocurrir esto? Vemos, estamos de cara a un proceso electoral que se va a desarrollar este domingo y tenemos una ley que ha sido promovida por la Asamblea Nacional Constituyente con la que iniciaría este periodo legislativo, que es la llamada ley antibloqueo, en la que hay una serie de opciones para vender o para volver a entregar bienes que están hoy día en manos del Estado. Poner operativas todas esas empresas, poner operativas incluso las que hoy son parte de los ejes fundamentales del Estado, como es el caso del eje de Guayana, nada más con eso, o activar PDVSA completamente, ¿podría hacerse con el sistema eléctrico que tenemos en este momento y con el sistema de servicios públicos que hoy tenemos en el país? No. De hecho, hay toda una matriz de opinión acerca de lo que ha sido el comportamiento comercial con esta posibilidad de circular diferentes monedas en nuestra economía. Y resulta que muchas personas asumen la posibilidad de una recuperación solo desde el sector comercial o solo desde el sector servicio. Y eso está muy lejos de ser una realidad práctica, porque lo que cimienta las bases de una economía en proceso de crecimiento es su sector industrial, todo lo que es manufactura, todo lo que es transformación, todo lo que es logística y distribución. Y vamos a estar claros, para que eso sea posible, uno, necesitamos servicios públicos básicos en óptimas condiciones o como mínimo a un 60% de su capacidad, para que el sistema eléctrico nacional, que es primordial para la producción en el interior del país y en todos los ejes de desarrollo económico que bien se han tenido previstos en los planes de desarrollo nacional y que hoy son prioridad, como es el caso de alimentos, hidrocarburos y otro tipo de elementos, para que el sistema eléctrico se fortalezca, se requiere no mínimo de una inyección de dinero fresco de 20.000 millones de dólares para, uno, estabilizar, dos, reconstituir y tres, proyectar crecimiento. Entonces, nos estamos enmarcando en decir que la posibilidad de un Black Friday es una recuperación, representa un desahogo, representa un respiro, pero no representa una recuperación real. No con unas reservas internacionales en 6.300 millones de dólares, no con servicios públicos eficientes, no con el tema de la inseguridad hacia el empresario que hoy está repuntando en buena parte del territorio nacional, principalmente en el occidente del país. Es decir, hay que sincerar la situación de necesidad de lo que son servicios públicos básicos para invertir en ellos, obviamente en congruencia y en consonancia con las necesidades propias del sector empresarial, y a partir de allí comenzar a establecer soluciones reales y sustentables a nivel productivo que obviamente se trasladen a beneficio social.
Dentro de esto y antes de ir hacia lo micro y hacia lo que son el poder de compra que efectivamente hoy tiene el ciudadano, aunque se ven personas circulando durante lo que ha sido esta semana de diciembre y algunos dirán hay bolívares, hay dólares en el bolsillo del venezolano. Antes de eso yo quisiera además consultarle el tema de lo que es la confianza que existe en este momento en Venezuela, la confianza que puede sentir el sector empresarial o el sector que quiere venir a invertir en el país, la seguridad jurídica y lo que esto genera en materia económica a nivel mundial cuando no se tienen cifras claras de inflación ni de crecimiento, ni mucho menos de proyecciones que pueda estar haciendo el Estado de cara al año 2021, como es el caso de no saber cuáles son las premisas presupuestarias que se establecieron cuando se entregó esto en el Parlamento Nacional, o bueno, en la Asamblea Nacional Constituyente, efectivamente. Mira, Venezuela es una economía especulativa, Mariana. ¿Qué pasa con el tema empresarial hoy, o la empresa que está aún en funcionamiento? Básicamente define sus decisiones de inversión o de continuar operando a partir de su flujo de caja, es decir, el dinamismo de flujo de caja basado en expectativa de consumo o en efecto lo que son las transacciones directas. Pero decirte que existe confianza empresarial para seguir invirtiendo no existe, porque hay toda una matriz de opinión acerca de la posibilidad de que en efecto se puedan brindar las garantías mínimas que le permitan al empresario, por lo menos al nuevo empresario que quiere incursionar en la economía, para poder obtener un retorno real, razonable, con una proyección promedio de 3 a 5 años, que es lo que se establece en economía saludable. El empresario se arriesga o va a la deriva evaluando lo que son sus números, pero en un mar de incertidumbre que lleva a su vez a un proceso de especulación, porque nosotros asociamos la especulación estrictamente al tema de precio. La especulación tiene que ver con una apreciación de la persona hacia el contexto. Si yo no estoy seguro de cuáles son las reglas del juego, yo comienzo a especular, yo comienzo a establecer mis propias reglas. Y al yo comenzar a establecer mis propias reglas, la economía se vuelve anárquica, los precios comienzan a variar, las condiciones de logística, los que proveen, los que interactúan en el proceso, los que prestan servicio, todo es un sistema de desorden que lleva obviamente un descontrol en los precios, que afecta el tipo de cambio, que mantiene al venezolano, al ciudadano en zozobra y que no permite proyectar un crecimiento razonable porque ciertamente no hay condiciones para ello. También quisiera consultarle el hecho y lo que puede generar o el impacto que puede generar en el país y en las formas de empleo, en las formas de trabajo, en las formas de empresarialidad, las formas de hacer negocios en Venezuela, este nuevo éxodo que existe en el país y además esta clase o esta nueva clase que ha estado invirtiendo en Venezuela, que no es lo que tradicionalmente conocíamos en el país y desde que se formaron grandes empresas, cuando vino todo aquel grupo de europeos y algunas partes de América Latina a trabajar en nuestro país. Estamos viendo avanzadas de otros sectores de los orientales y quisiera consultarle respecto a las formas de trabajo y las formas que existen en esa parte del mundo y que puedan estar reflejándose en este momento porque se están convirtiendo en los nuevos dueños de las grandes cosas o las grandes empresas o los grandes negocios o los negocios fundamentales que afectan la vida de los ciudadanos. Yo quisiera saber cómo puede esto variar las formas de vida en Venezuela de cara a 2021 y a esa oferta que puede haber de esta cantidad de empresas que hoy están en manos del Estado. Hacemos la pausa y ya volvemos. Continuamos en Noticias Globovisión Economía y a esta hora nos acompaña Leonardo Soto, él es economista y nos acompaña como presidente de Integral Consultores Group. Parte de lo que hablábamos en el segmento anterior es el desempeño que se espera de cara al 2021, pero además las cosas que faltan para poder poner productiva a Venezuela sin contar los acuerdos que son necesarios en materia política. Pero antes de irnos a la pausa le dejaba una consulta y es qué puede cambiar en las formas de negocio que existen hoy en Venezuela, que veníamos acostumbrados a una migración que se asentó en el país hace muchos años y con la que fuimos creciendo y con la que fueron creciendo nuestras grandes empresas y nuestras formas de vida. Incluso nuestras familias se formaron de esa manera y se integraron de esa forma y hoy cambiamos a otro lado del mundo que parece ser los nuevos dueños de los grandes negocios o empresas o ejes importantes de nuestro país que tienen una forma de visión, una visión completamente distinta a lo que ha sido la nuestra, a lo que ha sido Latinoamérica o el mundo incluso anglosajón.
Es cierto que el venezolano tiene una codificación en comportamiento cuando se trata de lo económico, cuando se trata de lo empresarial. Nuestra influencia norteamericana, por nuestra historia petrolera, es muy obvia. Lo vemos en el deporte, en el béisbol, lo vemos en gran parte de nuestro comportamiento social. Algunas tradiciones norteamericanas se practican en Venezuela de forma común, inclusive determinan parte de nuestro consumo. Vuelvo a traer a colación el efecto Black Friday o las compras relacionadas con el Halloween que se celebró recientemente en el país o que tuvo una incidencia. Ahora, si hay algo que ha determinado el comportamiento del venezolano, por lo menos en los últimos 15 años, debido a todos estos grandes cambios políticos y sociales que han hecho que despertemos un nuevo sentido de adaptabilidad, es precisamente eso, nuestro sentido de resiliencia y nuestro sentido de escucha activa basado en qué ofreces que me permita a mí como trabajador, como empleado, como profesional, como independiente, como freelance, generar condiciones para yo lograr mi aspiración personal, mi aspiración profesional. Si hay un cambio de codificación en cuanto al lenguaje, al comportamiento, inclusive a la forma de cómo se relacionan socios, trabajadores. Entendemos que hay culturas que son abiertas en cuanto a mentalidad, otras son cerradas, aún existe el concepto del machismo en la práctica empresarial. Es un tema que ya en Venezuela se está superando y estamos evolucionando desde el punto de vista social, pero si hay un proceso de adaptación. Todo proceso de adaptación es difícil, es necesario que transitemos por él con la mente abierta, sí va a afectar en el comportamiento de nuestras relaciones económicas, pero es el escenario que hoy está sobre la mesa y creo que estamos entendiendo que debemos adaptarnos a los cambios mundiales para ser parte de ellos e inclusive proponer nuevos cambios a partir de esta nueva distribución del juego geopolítico y económico a nivel mundial. Dentro de esto, las formas de trabajo. En el caso de los venezolanos, en los últimos años afectados por esta crisis que ha atravesado el país y durante el último año afectados por lo que ha atacado al mundo entero, que es el caso del COVID-19. Hemos visto cómo el venezolano se ha ido hacia la informalidad. La informalidad del trabajo ha sido o se ha vuelto la forma de vida del venezolano porque por esas vías quizá a veces obtiene más ingresos o tiene más posibilidades de obtener trabajos diversos. También se ha perdido mucho lo que es el tema del trabajo formal porque ya no existen los incentivos que antes estaban, que era voy a tener dentro de mi trabajo formal un seguro que me provea todo lo que necesito en materia de salud a la hora de tener una emergencia, voy a tener una liquidación o unas prestaciones sociales dignas que me permitan proyectarme o planificar algo al futuro o que sean ese aporte que me quedó allí de mis años de trabajo y del tiempo que le dediqué a una empresa. Hoy día un trabajador se va y no le queda absolutamente nada. Por lo tanto, ha ido migrando más hacia la informalidad. Cuando esto es así, ¿cómo se logra hacer que ese trabajador se reinserte a lo que es la vía formal de la sociedad? Porque además es necesario, no solamente para el pago de impuestos, sino también es necesario para lo que van a ser las cotizaciones a futuro. En este momento el venezolano es muy joven, pero va a llegar el momento donde nuestro bono demográfico termine y empiecen a ser necesarios esos pagos de seguridad social para poder atender a aquellas personas que vayan siendo pensionadas. Bueno, me acabas de hacer una pregunta complicada, voy a resumirlo lo más que pueda. Uno, hace poco Integral Consultores Group, empresa de la que soy director, presidente, representante principal, estimó que en promedio un 35% de la población venezolana, solo un 35% tiene acceso a un ingreso mensual promedio de $200 en adelante, solo un 35%. Dos, la economía venezolana se ha informalizado entre un 40 y un 45% en los últimos 2 años, ¿sí? Y si nosotros hacemos un análisis rápido del contexto social que vemos, gran parte de la migración del éxodo venezolano o del primero, el segundo y tercer éxodo venezolano fue de población titulada universitaria, otrora clase media, empleada, que se quedó sin una fuente estable de aprovisionamiento económico y decidió irse del país. Los que no se fueron del país porque no quisieron o no pudieron, se quedaron en Venezuela bajo la figura del emprendedor empresarial emergente. Pero ante las circunstancias actuales, ese emprendimiento es caótico, es improvisado, es muy volátil al punto de que la media del nacimiento y duración de este tipo de negocios en cualquier economía del mundo son 2 años. En Venezuela a duras penas llega a 8 meses, 12 meses cuando mucho. Entonces, ¿qué pasa? El decir que la informalidad o este tipo de nuevo reordenamiento económico basado en la informalidad es algún tipo de recuperación porque me permite generar diversas fuentes de ingreso, es totalmente alejado de la realidad. El mayor interesado en que la economía sea formal, obviamente es el gobierno el que administra los recursos del Estado.
no tengo fuente de ingreso interno por vía impositiva, salvo las empresas formales que existen, principalmente los contribuyentes especiales. Yo te puedo asegurar, Mariana, que de generarse una condición diferente en la economía reciente, tenemos transnacionales, pudiésemos tener transnacionales nuevas, una nueva dinámica económica empresarial. Mucha de esa clase media, que hoy son emprendedores empresariales emergentes, van a migrar nuevamente al sector empleado, porque están hechos para eso. No es que estén hechos para eso, están dados para eso desde el punto de vista de su pasión, de su participación, y es necesario que exista esa base. Si no se estimula el desarrollo de una base empresarial formal, con incentivos fiscales, con participación crediticia y con otros elementos, el 2021 no va a ser muy diferente de lo que ha sido este año 2020. Le agradezco habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Leonardo Soto, economista, nos acompañaba como presidente de Integral Corporation Group. Estaba con nosotros la tarde de hoy. Nosotros llegamos al final. Recuerda, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Sigue con la programación de Globovisión.